Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos hoy el 15º domingo ordinario del así llamado ciclo B. La primera lectura es del profeta Amós. Esta lectura, que está tomada del profeta, es un profeta de los llamados menores, que vivió en el siglo VIII a.C. Dios le mandó que profetizase contra Israel, y él les echó en cara su vida disoluta, sus violencias y sus vicios, por no sentir preocupación alguna por la ruina que les iba a sobrevenir. También les dijo que los santuarios de Israel serían destruidos, que irían al destierro y que la espada se alzaría contra la casa de Jeroboam, la que sería destruida. ¿Por qué? Por apartarse de la ley de Dios. Entonces Amasías, un sacerdote de Betel, al oír lo dicho por Amós, lo denunció al rey y se enfrentó con el mismo Amós, diciéndole que se retirase a Judá y cesase de anunciar calamidades. Amós le respondió al sacerdote de Betel que no era profeta por su capricho, sino que Dios lo había elegido cuando estaba cuidando el rebaño de su amo, y él fue el que le dio la orden de profetizar a Israel, y le añadió: trágica será la muerte de tu mujer y de sus hijos, e iréis al destierro. El profeta Amós no se arredró y siguió anunciando la futura suerte de Israel, y nos enseña a nosotros a no cesar de cumplir con nuestro deber sagrado, anunciando los castigos que sobrevendrán a los que se apartan de los mandatos de Dios. Conviene obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta es la gran enseñanza que nos da la lectura. Pero pasemos a la segunda lectura de San Pablo en la carta a los Efesios, en su capítulo 1. Hay una expresión, la expresión bendito, bendito sea Dios. Equivale a digno de alabanza. Y en realidad lo es, porque Él es el creador del mundo y del hombre, el principio y fin de todas las cosas, el ser supremo que rige, gobierna y conserva el curso de los astros, las mutaciones de los tiempos y las vicisitudes y el orden de las cosas. Y en verdad, todos los hombres deben alabarle, porque Él nos bendijo en su Hijo Jesucristo, en el que dijo a Abraham que serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en Él nos eligió antes de la creación del mundo para que fuésemos santos. La elección, la gracia, es siempre obra gratuita de Dios. No obstante, se nos exige de nuestra parte cooperación, docilidad en las buenas obras y perseverancia en ellas. Cristo, dice San Juan Crisóstomo, nos hizo santos, pero conviene permanecer santos. En Cristo fuimos elegidos y predestinados. Esta elección presupone amor por parte de Dios. Estamos llamados por su gracia y ahora por el bautismo a ser hijos adoptivos de Dios. Y cooperando y perseverando en su gracia, estamos llamados a ser en Él los herederos del cielo. Estamos destinados al cielo si perseveramos en la santidad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, de su bondad, de sus bendiciones, que están contenidas en el amado. Y así glorificamos a Cristo, glorificamos a Dios por esta gracia que nos santifica y salva. Nosotros glorificamos a Dios proclamándolo glorioso. La gloria de Dios es gloria nuestra. En Cristo, como nos dice el apóstol, tenemos por su sangre la redención y el perdón de los pecados. Esta es la muestra más grande del amor de Dios hacia los hombres, que ha muerto por mí, para llevarme al cielo. Pero pasemos al Evangelio, que hoy es de San Marcos, en su capítulo 6. Aquí tenemos a los apóstoles, elegidos por Jesús entre la gente humilde del pueblo, hechos partícipes de su misión, de su autoridad. Dice así: llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles el encargo de predicar la conversión y el poder de arrojar los demonios
y curar los enfermos. Ahora bien, Jesús exige de ellos un comportamiento totalmente sencillo y desinteresado. No llevar nada para el viaje, fuera de lo estrictamente necesario. No preocuparse de reservas para el sustento, sino confiarse a la providencia del Padre Celestial, el cual les proveerá de todo mediante la hospitalidad que se les ofrezca en los lugares que visiten. Dios, queridos amigos, es siempre providente. Si las condiciones y costumbres de la sociedad moderna no permiten atenerse estrictamente a estas normas, es necesario conservar su espíritu de pobreza y desasimiento interior, o sea, desapego. Como colaboradores del que ha venido a evangelizar a los pobres, los apóstoles de todos los tiempos deben, lo mismo que él, ser pobres entre los pobres y ricos solo por la vocación recibida y por la gracia y el Espíritu de Cristo. O sea, una confianza plena y total en Dios nuestro Señor. Si no se predica el Evangelio así, con desinterés y entrega total, ni es aceptado ni convence. Por otra parte, también los destinatarios de la palabra de Dios tienen un deber que cumplir: aceptarla dócilmente. Cuando escuchemos la palabra de Dios, aunque a veces nos cueste, aceptemos dócilmente, reconociendo en el profeta o apóstol al enviado de Dios, y proveer con caridad a sus necesidades. Porque como nos dice el Evangelio, el obrero merece su sustento. El que rechaza y no escucha a los ministros del Señor, resiste a la gracia y se cierra el camino de la salvación. Aquí se nos habla de la vocación de los 12 apóstoles. Elección gratuita. Eligió a los que vio más aptos para el reino de los cielos y los llamó apóstoles y les dio ciertas instrucciones y poder de curar enfermedades y predicar la buena nueva del reino. Dios quiso que los apóstoles sustituyeran a los malos pastores, porque las multitudes vivían como ovejas sin pastor. Queridos amigos, debemos orar por las vocaciones. La mies es mucha y los trabajadores son pocos. Encargar a sus apóstoles que viajen solo con lo necesario para el camino, sin pan y sin dinero. Es esta una exhortación en orden a amar y practicar la pobreza, confiando en la eficacia propia de la divina providencia, debiendo por tanto tener solo consigo lo que necesiten para el momento, pues era de esperar que como el obrero merece su sustento, no les habría de faltar nada. La instrucción de sacudirse el polvo de los pies al salir de los lugares donde fueran rechazados era, en cambio, una muestra exterior de que los apóstoles no serían responsables del castigo que con su inhospitalidad los duros de corazón atraen sobre sí. Queridos amigos, en el fondo es una gran lección para ser apóstoles, dar testimonio de Cristo, confiando plenamente en Dios nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo, antes que nuestras cualidades. Que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos, por el reino de Cristo, a la gloria de Dios.